Bien, saludos a todos. Hoy vamos a hablar de otra parte de la unidad 1 que tiene que ver con relaciones entre variables. Y vamos a empezar definiendo lo que es función, un concepto que desde hace tiempo hemos venido viendo dentro de nuestro ciclo educativo, especialmente en la parte básica y media de nuestra formación. Y los libros de física y de matemática definen una función a una ley que asigna a cada elemento de un conjunto A, por ejemplo, al menos un elemento correspondiente a otro conjunto B. Esto básicamente de función, si recordamos las clases que nos han dado, nos decían, bueno, mira, hay una relación o es una función si a cada elemento de un conjunto A al menos tiene un elemento de otro conjunto B. Y dependiendo del tipo de relación que existiese entre estos dos conjuntos, nos ponían a resolver ciertas situaciones dentro de nuestro mundo educativo. Por ejemplo, si dos conjuntos cuyos elementos relacionados, como tú ves aquí en esta tabla, si tú puedes ver, por ejemplo, cada vez que A aumenta 1, por ejemplo, cuando A vale 1, B vale 2, cuando A vale 2, B vale 4, como en el caso que estamos viendo en pantalla, si los dos elementos, como se muestran en la tabla, podemos decir que aumentan en una proporción, podemos decir que entre A y B hay una relación tal que B, perdón, es el doble de A. O sea que B viene siendo el doble de A. Y en funciones, cuando vamos a hablar de funciones, existen dos tipos de variables que nosotros siempre vamos a tener que tomar en cuenta. Una variable independiente, cuando hablamos de una variable independiente, es una variable que puede asumir cualquier valor. Y una variable dependiente, obviamente, como su nombre lo indica, depende de los valores que asuma la variable independiente para obtener un valor final. Por lo general en las funciones nos estarán siempre diciendo, mediante la representación de la tabla de valores o mediante una representación gráfica, por ejemplo, que Y es una función de X, por ejemplo. Y aquí me indican claramente que X es la variable independiente, porque es la que puede asumir cualquier valor, y que Y en este caso es la variable dependiente, porque me dice que depende de X. Para el caso de la tabla que tenemos aquí abajo, ya se ve rápidamente que B es una función de A. O sea que B depende de A. Y A es la variable independiente y B es la variable dependiente. En este caso. Entonces, esos son los elementos clave que nosotros debemos de dominar y de conocer en una función directamente. Ahora, hay varios tipos de relaciones que nosotros vamos a trabajar y para ello es necesario que tomemos en cuenta cuáles son los elementos que componen una relación entre variables. El primer elemento que debemos de saber es que toda relación tiene una variable independiente. En este caso la puse en roja y como tú puedes ver acá, X, cuando tú la veas dentro del paréntesis que diga que esta variable es una función de la otra, en este caso X es la variable independiente. Hay otro elemento también que debemos de conocer, que es la variable dependiente. Ya es la variable, por ejemplo, que te muestro en verde. Es el segundo elemento. Este viene siendo el primero que debo de considerar. Este es el segundo elemento de una relación entre variables. El tercer elemento es que debe de haber una tabla de valores que me indica cuál es la composición de la relación. Y en caso de que no exista una tabla de valores, yo poder construirla. Un cuarto elemento, debe haber una ecuación que represente la función, como lo tenemos aquí abajo. O sea, es una ecuación que me dice cuál es el nivel de relación que hay entre las dos variables. Y por último, número 5, entonces debe de haber una representación gráfica de esa función. O sea, algo que me diga gráficamente cuál es la función en la que estoy trabajando. Eso es cuando hablamos de los elementos que componen la relación entre variables. Entonces vamos a ver cada una de este tipo de relaciones de manera un poquito más directa. Empezamos con la primera relación, que le llamamos proporcionalidad directa. Entonces decimos, ¿verdad? En esta parte, que Y es directamente proporcional a X
y se pone con ese signo de proporcionalidad si pasan las siguientes eventualidades. Número 1, si al yo dividir, como lo vemos acá, cada valor de la variable dependiente, vamos a asumir que la variable dependiente es y. Mañana puede ser distancia, puede ser A, puede ser B, pero en este caso vamos a hablar de y. Si al yo dividir cada valor de y entre el respectivo valor de x que tiene asignado y ese valor, esa división, me da un valor constante, entonces podemos decir que entre y x hay una proporcionalidad directa. Ese es el primer elemento que nos indica que hay una proporcionalidad directa. El segundo elemento, como lo vemos acá, aparte de, si yo divido los dos valores, la variable dependiente entre el independiente, y me da una constante, podemos decir que hay una proporcionalidad directa. Segundo elemento, si al yo graficar las funciones directamente, cuando yo la grafique, esa función, y me da una línea recta que puede partir del origen, entonces podemos decir que entre y y x hay una proporcionalidad directa en este caso. Entonces, de lo anterior, yo puedo decir que hay una proporcionalidad directa si yo divido cada valor de y entre cada valor de x y esto me da una constante que le vamos a llamar la constante k, existe una proporcionalidad directa. Y si me tocase, en este caso, describir cuál es la relación, cuál es básicamente la ecuación que describe la proporcionalidad directa, diríamos que sería y es igual a k por x. Esa es la ecuación que representa la proporcionalidad directa. Y es igual a k por x directamente. Y vamos a ver ahora un ejemplo puntual de cuando hablamos de proporcionalidad directa. Si nos piden en este caso identificar la relación entre estas dos variables, rápidamente podemos ver que la distancia es la variable dependiente. O sea, tenemos a la distancia como la variable dependiente y tenemos en este caso al tiempo como la variable independiente. Entonces, ya yo sé que esta es mi variable independiente, el tiempo. Esta es mi variable independiente. Y ya yo sé que esta es la variable dependiente directamente. En este caso, la distancia. Entonces, partiendo de eso, si yo divido cada valor de la distancia entre el tiempo, o sea, dividir este entre este, si yo hago una división de este entre este, fíjense que me va a dar siempre una constante. Por lo tanto, podemos decir que entre esas dos variables hay una proporcionalidad directa. Entonces, vamos a graficar estos puntos. El primer punto que me pide graficar es 0,0, que sería acá. Este es el punto 0,0 directamente. Tenemos un segundo punto que me dice que 2 en el tiempo, o sea, 2 en la variable independiente, y tengo que graficarlo, en este caso, con el 4 de la variable dependiente. Entonces, ahí lo tenemos. Esa básicamente es la combinación de esos dos puntos. Entonces, aquí tenemos el punto 2,4. Seguimos con el siguiente punto. Ahora, identificando lo que sería, en este caso, que sería en este caso el punto 4,8. Entonces, tomemos el punto 4 en la variable independiente, perdón. Aquí tenemos 4 y aquí tenemos el 8. Entonces, ya este punto sabemos que es el 4,8. El otro punto que tenemos es 6,2, 6,12 específicamente. Vamos a decir que aquí hay un elemento que volamos. Vamos a corregirlo. Esto es 10. Esto es 12. Esto es 14. Y esto es 16. Entonces aquí tenemos el punto 12 en la variable dependiente
y 6 es la variable independiente. Entonces, este es el punto aquí, 6,12. Y el otro punto que tenemos que graficar es el punto 8,16. Acá 16 y acá tenemos 8. Entonces, este es el punto 8,16. Y fíjate que la gráfica que se da en esta ecuación de proporcionalidad es una línea recta que parte del origen. Por lo tanto, aquí podemos afirmar que hay una proporcionalidad directa entre estas dos variables directamente. O sea, hay una proporcionalidad directa entre estas dos variables. Entonces, ¿qué otros elementos debemos de considerar en la proporcionalidad directa? El cálculo de lo que le llamamos la constante, en este caso, de proporcionalidad. Y recordemos que la constante yo la consigo dividiendo la variable dependiente entre la variable independiente. O sea que para el caso que nos compete, la constante de proporcionalidad sería y sobre x. Pero como nuestras variables no son ni y ni x, son distancia y tiempo, sería dividir distancia entre tiempo. Y eso debe dar una constante. Por lo tanto, como podemos ver, si yo divido cualquiera de los valores de la variable dependiente entre el independiente, eso me daría una constante que es 2. Por ejemplo, si yo divido 4 metros entre 2 segundos, o si yo divido 12 metros entre 6 segundos, todo eso me va a dar el mismo valor y sería la constante K, que sería 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Ese es el valor de mi constante. Por lo tanto, la ecuación de este gráfico, sabemos que la ecuación de la proporcionalidad directa es y es igual a K por X. Pero como mis variables no son ni y ni X, en este caso sería distancia es igual a K por T. Por lo tanto, la ecuación de mi gráfico es distancia es igual a 2T. Eso es lo que le llamamos la ecuación del gráfico. Esta es la ecuación. Esa es la ecuación del gráfico. Entonces ya con eso yo tengo la ecuación directamente. Ahora vamos a ver un concepto que cuando un gráfico resulte de una línea recta podemos calcular algo que le llamamos pendiente. Pendiente, como su nombre lo indica, es el grado de inclinación de una recta. Entonces la pendiente se calcula tomando 2 puntos cualesquiera. O sea, tú tomando 2 puntos y restando las 2 coordenadas de la variable dependiente y la divide entre la recta de las 2 coordenadas de la variable independiente. Por ejemplo, si yo tomo el punto, este punto, como el 1, y este como el punto 2, yo puedo calcular la pendiente de la siguiente manera. En vez de y1 y y2, sabemos que mi variables son distancia 2 menos distancia 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, ¿quién es de 2 y quién es de 1 en este caso? Distancia 2 es el punto, o sea, es el valor de la distancia del punto 2 que yo seleccioné. En este caso serían los 16 metros. Y distancia 1 es el punto de la distancia del punto 1 que yo seleccioné, que serían 4 metros. Y eso lo divido entre la resta de las coordenadas del tiempo de esos mismos 2 puntos, que serían los 8 segundos menos los 4 segundos. Por lo tanto, la pendiente sería igual a 16 menos 4. Eso básicamente me da 12 metros. Y 8 menos 4, 16 menos 4, eso da los 12. Y 8 menos 2, perdón. Esto sería 2 segundos acá. Y 8 menos 2, eso da 6 segundos. Entonces, 12 entre 6, eso da 2 metros sobre segundo. Ese es el valor de la pendiente. Entonces, fíjate algo, que en la constante, o sea, la constante de proporcionalidad K,
también nos dio 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, en la proporcionalidad directa, K y M siempre serían el mismo valor. O sea, la constante y la pendiente siempre tendrían el mismo valor en la proporcionalidad directa. Veamos ahora otra relación que le llaman la variación lineal. Variación lineal, igual que la proporcionalidad directa, es una relación. Pero la diferencia entre estas dos es que en la proporcionalidad directa, recuérdense que el gráfico parte del origen. Pero en la variación lineal, como ustedes pueden notarlo acá, el gráfico es una línea recta, pero que no parte desde el origen. Si fijamos la ecuación que define una variación lineal, que dice y es igual a kx más b, fíjate que la única diferencia entre la variación lineal y la proporcionalidad directa es que en la variación lineal se agrega esto que es una b, y a esa b se le conoce como constante aditiva, o se le llama también ordenada en el origen. O sea, eso es lo que va básicamente diferencia la variación lineal de la proporcionalidad directa. Entonces, en esta variación lineal, K y B son valores constantes. Cuando decimos que son valores constantes, decimos que son valores que no cambian. La variable que cambian son la variable, en este caso, Y y X. Y B se conoce como constante aditiva, o como básicamente se le llama también ordenada en el origen. Y el valor de B se obtiene al yo identificar en mi tabla de valores cuánto vale la variable dependiente. ¿Cuánto vale la variable dependiente? Cuando la variable independiente vale 0. O sea, cuando la variable independiente vale 0, por ejemplo, cuando X vale 0, el valor que tenga Y, ese valor es B. Ese valor es B. El valor que tenga Y cuando X valga 0. Si fueran nuestras variables Y y X directamente. Veamos un ejemplo. Imagínate que me pidan graficar esta relación. Ya yo sé que la variable independiente es B. Esta es mi variable independiente y esta es la variable dependiente directamente. Entonces, viendo ese caso, si me toca graficar, el primer punto sería 0 en B y 10 en M. Entonces, 10 en M caería aquí. Ese es el punto 0,10. El siguiente punto que me piden graficar es el punto 2,15. En este caso. Entonces, 15, ¿verdad? Estaría más o menos como por acá. Como por acá. Y eso va con 2. Este sería el punto 2,15. El siguiente punto que me piden identificar es el punto 4,20. Entonces tengo 20 acá. Y tengo 4 acá. Entonces, este es el punto 4,20 directamente. El siguiente punto me piden graficar es 6,25. 25, ¿verdad? Caería como por acá. Y esto sería el punto 6 acá. $6,25. Y el último punto sería 8,30. 30 está acá. Y aquí está 8. Ahí está. Entonces ese sería el punto aquí. 8,30. Entonces fíjate que la línea recta que se grafica a partir de este gráfico es una línea recta igual, pero con la característica que no parte del origen,
Si identificamos los valores de lo que es la proporcionalidad, en este caso que estamos trabajando, que es la variación lineal, sabemos que la ecuación de la variación lineal es y es igual a kx más b. Pero en nuestro caso, mis variables no son ni y ni x, mis variables son directamente m y b. Entonces, donde sabemos que m es la variable independiente, es la variable dependiente. Entonces sería m sería igual a k b más b. Entonces, vamos a identificar los elementos de esta relación. Primer elemento b. ¿Quién es b? B es el valor de la variable dependiente, quiere decir, cuando la independiente vale 0, el valor que tenga m es el que nos conocemos como b. En este caso, cuando b es igual a 0 metros cúbicos, m vale 10 kilogramos, como lo podemos ver acá. Entonces, m es igual a 10 kilogramos. Por lo tanto, b es igual a 10 kilogramos. Ese es el valor de b. Y ahora el otro elemento que necesitamos identificar, ya identifiqué este valor. Ahora vamos a identificar acá. K es lo mismo que la pendiente. Y recuérdate que la pendiente la calculamos tomando dos puntos cualquiera. Por ejemplo, eran Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. En este caso, tendríamos que M sería igual a M2 menos M1 entre, en este caso, volumen 2 menos volumen 1. Y tomando los puntos cuales yo quiera, voy a tomar este de primero y este de segundo. El valor de M del segundo sería 25 menos el valor del primero, que es 10 kilogramos, entre las dos coordenadas del volumen de esos dos puntos, que serían 6 menos 0 metros cúbicos. Por lo tanto, el valor de M de este gráfico, el valor de la pendiente, que es lo mismo que K, o sea, M es lo mismo que K. Entonces, el valor de M aquí sería 25 menos 10, eso da 15, y 15 entre 6, eso me daría, en este caso, a 2, vamos a ver, a 2.5 kilogramos sobre metros cúbicos. Por lo tanto, la ecuación de mi gráfico que describe esta proporcionalidad o esta variación lineal, la ecuación que lo define es M sería igual a KB más B. Por lo tanto, aquí M sería igual a 2.5 B más 10. Siempre sustituyendo aquellas variables que no cambian, mientras que la variable masa y volumen, como cambian, se dejan solamente así. Este prácticamente es lo que le llamamos nuestra ecuación de variación lineal directamente. Veamos la siguiente proporcionalidad, que le vamos a llamar a esta la proporcionalidad directa con el cuadrado. La proporcionalidad directa con el cuadrado es similar a la proporcionalidad directa en muchos aspectos. Por ejemplo, en la proporcionalidad directa, yo conseguía la constante dividiendo el valor de la dependiente entre el valor de la variable independiente. Y si eso me daba un número constante, decíamos que había una proporcionalidad directa. En la directa con el cuadrado es el mismo caso. Lo único es que cuando yo vaya a dividir los valores de la variable, en vez de yo dividir los valores de la dependiente entre la independiente, lo hago
la variable dependiente entre la independiente, pero al cuadrado. O sea, la independiente tiene que estar elevada al cuadrado. Si yo hacer esa división y me da una constante, podemos decir que hay una proporcionalidad directa con el cuadrado. Esa es la primera condición, como lo vemos acá. Primera condición. Segunda condición. Si yo grafico la función y me da una parábola, ya sea con esa forma o con esta forma, cualquiera de las dos son correctas. Entonces podemos decir que hay una variación, una proporcionalidad directa con el cuadrado. Y la ecuación que define la proporcionalidad directa con el cuadrado, pues bueno, aquí vemos básicamente que si yo divido la variable dependiente entre la independiente al cuadrado y me da una constante, hay una proporcionalidad directa con el cuadrado. Y la ecuación que define la proporcionalidad directa con el cuadrado es y igual a k por x al cuadrado, directamente. Entonces veamos un ejemplo puntual de una proporcionalidad directa con el cuadrado. Imagínate que me dan esta función y me piden que grafique esta relación. El primer punto, 0,0, 0,0. El segundo punto es 1,5. Este viene siendo el segundo punto, 1,5. El siguiente punto sería 2,20. Entonces 2 acá, 20 acá, perdón, y 2 acá. El siguiente punto es 3,45. 45 lo tenemos acá. Y el 3 está acá. El siguiente punto, 4,80. 80 está acá y 4 está acá. Fíjate que si yo grafico esta ecuación, me da esta forma. Y esa forma es la forma de una parábola, directamente. Eso que tú estás viendo ahí es lo que le llaman la forma de una parábola. Y nos permite apreciar de que hay una proporcionalidad directa con el cuadrado. Entonces, esta es la ecuación, esta es la gráfica de la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Para yo encontrar la constante acá, recuérdense que tengo que dividir la variable dependiente entre la independiente al cuadrado. Si yo tomo cualquier punto, por ejemplo, voy a tomar este punto y digo 80, que es el valor de la variable dependiente, entre la independiente. El valor de la independiente aquí es 4. Y eso lo elevo al cuadrado. Tendría 80 entre 16, prácticamente. Y cuando yo haga esa división, eso me está dando 5. Ahí tomé un punto. Imagínate que tome otro. Vamos a tomar este, por ejemplo. Si yo digo K es igual a 20 entre 2 al cuadrado, sería 20 entre 4. Eso me daría 5. O sea, por lo tanto, eso sería la constante de proporcionalidad. Y la ecuación de esta proporcionalidad directa con el cuadrado es y es igual a k por x cuadrado. Por lo tanto, y será igual a 5x al cuadrado. Esa sería la ecuación de la proporcionalidad directa con el cuadrado de este ejemplo que tenemos acá ahora mismo.
Entonces, pasemos a la última relación. Y a esta relación se le llama la proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa. Se le llama esta. En la proporcionalidad inversa, decimos que dos variables si cuando una variable aumenta y la otra disminuye, entonces hay una proporcionalidad inversa directamente. Entonces veamos un ejemplo práctico de la proporcionalidad inversa. Primera característica, identificar cómo se consigue la constante. En la proporcionalidad directa, la constante se conseguía dividiendo las dos variables. En la proporcionalidad inversa, la constante se consigue multiplicando las dos variables. Y el gráfico que resulta de una proporcionalidad inversa es una hipérbola, como lo vemos acá. Primero, ¿verdad? Si al yo multiplicar las dos variables me da una constante, hay una proporcionalidad inversa. Y segundo, si al yo graficarlo me da una hipérbola, es una proporcionalidad inversa. Por lo tanto, la ecuación que define la proporcionalidad inversa, vamos a decir, la constante es x por y la ecuación es y igual a k sobre x. Y la gráfica que se obtiene es una hipérbola de esta relación directamente. Entonces, veamos el ejemplo. Si me dan estos valores y me piden que yo grafique, por ejemplo, en la primera parte, la m es la variable independiente y por lo tanto iría aquí abajo, perdón. Aquí tendríamos la a y aquí tendríamos, en este caso, en la última parte de la línea, tendríamos a m. Ahí tendríamos a m. Entonces, si yo grafico, vamos a poner que la primera línea que me piden es la línea de 10 en m y 20 en a. Entonces tendríamos acá y acá. Ese es el primer punto. Segundo punto sería 20 con 10. O sea, 20 en m y 10 en a. A tiene 10 aquí y m tiene 20 aquí. Siguiente punto. 5, 8 en a y 25 en m. O sea, 8 en a y 25 en m, que está como por acá. El siguiente punto sería 40, 5. 5 aquí. Y 40 acá. Y el último punto sería 102. Entonces, aquí está el último punto.
esta sería prácticamente la gráfica que se forma. Míralo ahí. Esa sería la gráfica que se forma prácticamente. Entonces ya la constante es multiplicar X por Y, que en nuestro caso es multiplicar A con M, que sería 200. Y esa es la